Mira, hoy yo te voy a enseñar dos cosas. Ahorita en este momento hay una disputa entre Dios y tú y el enemigo. Hay ángeles peleando tu alma. Unos, los que buscan al Señor y son fieles y hacen sus mandamientos, están ya casi en el cielo. Pero aquellos que no, el enemigo está peleando tu alma, la está buscando también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cada día el hoyo del infierno se hace ¿qué? Más grande. Hermano, ¿cuántos se han puesto a pensar que cada vez que tú tienes una negación espiritual, hay alguien que te está induciendo? Platicaba hace rato con un joven y él me decía, es que hace 8 días yo venía desanimado porque de repente oí que así como que pues no vayas. Y ya no vine, y a la segunda reunión me sentía desanimado. Y yo decía, exactamente, qué bueno que él me dio ese ejemplo para podértelo explicar. Hay un ambiente espiritual. ¿Cuántos pueden percibir ese ambiente espiritual? ¿Y cuántos han ganado ese ambiente espiritual? ¿Por qué? Porque muchas veces lo podemos saber, pero tenemos actitudes donde gobierna más el enemigo que Dios, ¿no? Cuando nosotros lo llegamos a percibir, realmente estaremos dándole apertura a las cosas de Dios o a las cosas del enemigo. Regularmente a nosotros nunca nos gusta hablar del enemigo porque este altar es para hablar del Señor. Pero el problema, ¿sabes qué? Que te has confiado demasiado de permitir que el enemigo sea quien gobierne tu vida. Y yo sé que tú me vas a decir que no. No, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero medita en tus actos, ¿qué conciencia es la que tienes el día de hoy y cuáles son tus frutos? ¿Tus frutos son de Dios o son más carnales? Ya ve, hermano, ya se fue. Cuando uno está en el Espíritu, sabe responder conforme al Espíritu. Y el Espíritu dice que el día de hoy clama y gime, que todo el tiempo está orando, clamando y gimiendo por nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo varias vivencias donde Él oraba, Él tenía tiempos de comunión con el Padre, y si no estaba orando, estaba visitando a un enfermo. Y si no estaba visitando a un enfermo, estaba haciendo milagros. Y si no estaba haciendo milagros, estaba orando. Entonces él vivía una vida ¿qué? Una vida espiritual. Diga conmigo, una vida espiritual. En esta imagen puse ese que sea el más buscado. ¿Qué es lo que buscas tú, hermano? ¿Una aprobación terrenal o una aprobación celestial? Respóndame. ¿Cómo sabes que tú estás haciendo las cosas del cielo? ¿Te hacen sentir bien? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las cosas del cielo? Porque la mayoría de nosotros queremos ir a vivir con Jesús. Y la verdad es que al que no le gusta orar va a ser aburrido ir al cielo. Al que no le guste danzar va a ser aburrido ir al cielo. Y al que no le gusta hablar de Jesús va a ser aburrido ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Apocalipsis dice que ahorita, en este momento, los ángeles y los serafines y los querubines están diciendo que santo, santo, santo es el que vive. Y algunos no son capaces ni de cantar en la iglesia. ¿Creen que irán a cantar a la eternidad? No, difícilmente no. Porque nosotros nada más estamos haciendo un ensayo aquí en la tierra para ir a vivir ¿qué? La vida eterna. Vamos a ir a escuchar a Pedro, a Juan, sus vivencias, a Jeremías y a Elías. Y hay personas que ni siquiera nos conocen quiénes son ellos. ¿Creen que irán a la eternidad? El hecho de que tú estés aquí en la iglesia no significa que seas salvo, sino que la relación con Jesús, la aceptación en tu corazón de que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y la relación que tú lleves con Él es lo que te va a llevar ¿a dónde? A la eternidad. Quiero que vayas conmigo a la carta de segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos saben orar? Quiero que ores en esta hora, toca tu corazón para que esta palabra te hable. Te quiero oír a ti, hermano, porque tú eres una iglesia que ora. ¿Puedo escucharte?
Amén y amén. Que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, Jesús, y de fruto al 100%. Amén y amén. Hermano, ¿cuántos de ustedes tienen una vocación o una profesión? A ver, levánteme su mano. ¿Cómo saben que ustedes tienen esa profesión? Porque hay un título. ¿Qué más? Porque estudiaron. ¿Qué más? ¿Sabes qué me encuentro en este tiempo? A muchos, y no me dejarán mentir. Cuando les pregunto, ¿y qué estudiaste? No, pues ¿qué esto? ¿Y a qué te dedicas? A vender cacahuates. Y digo, ¿y qué haces aquí? Conocí a una licenciada, ella es licenciada en Derecho y vende quesadillas. No te estoy diciendo que sea malo. Quiero que reflexiones este ejemplo. Tiene una profesión y ejerce otra cosa. ¿Sería lógico, hermanos? Yo les pregunto, ¿y tú qué sabes hacer? No, yo soy repostera. ¿Y qué haces? Vendo Tupperware, Fuller y cosas así. Hermano, tener una profesión y ejercer otra cosa, ¿sería tu profesión? ¿Qué estaremos haciendo ahí? ¿Cómo se llama eso? Estudiamos, hay una incongruencia. ¿Cómo sabes que tú eres profesor? ¿Cómo sabes que tú eres profesor, Dani? Porque está ejerciendo. Fíjate lo que nos dice Pablo. Quiero que vayas al capítulo 1, versículo 10, que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestras vocaciones y elecciones, porque siendo estas cosas, no caerás que jamás. Hermano, ¿se te puede olvidar tu profesión? ¿Qué creen que sí? Mi papá tiene el oficio de plomero. Él era plomero en su juventud y toda la onda. Y hace poco fui a preguntarle, haciéndole tema desde su trabajo, y le digo, oye papá, ¿y todavía te acuerdas? Dice, bien, pensándolo bien, hay cosas que ya no recuerdo bien cómo hacerlas, y él era buenísimo en su profesión, buenísimo, tanto que inventó un aparato él hasta nosotros le decíamos, no papá, yo creo que la vamos a hacer patente nosotros para poder generar dinero. Él hizo un aparato para destapar drenajes, creo fue, una bomba, él la inventó, ¿no? Entonces, yo le decía, papá, yo creo que eso tú podrías ejercerlo y sacar dinero de ahí. Y él dice, no, con eso me conformo, con que yo la haya hecho para mí. Era muy bueno en su profesión, instalaciones, de todo. Pero él me decía, hoy actualmente me he olvidado de algunas cosas, ya no las puedo hacer, y hay cosas nuevas que han ido avanzando que yo las desconocería. ¿Por qué? Porque las dejó de ejercer, ¿cierto? Las dejó de ejercer. Él sabe con lo que se quedó antiguamente, pero hoy, y Pedro nos invita, diga conmigo, nos invita a estar firmes en nuestra vocación. ¿Qué vocación llevas tú el día de hoy, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú y quién eres tú? ¿Qué somos? ¿Somos qué? Hijos de Dios. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? La Biblia habla que Daniel fue un hombre de testimonio, Pablo fue un hombre de testimonio, Elías, Jeremías fue un hombre de testimonio. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas cualidades que ellos tuvieron? El cristiano, me preguntan que cuánto tiempo tienen que orar. La Biblia nos invita a orar 3 veces al día. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Los discípulos dicen que oraban por la mañana y por la tarde. ¿Cuánto tiempo oras tú, hermano? Esa es una vocación, debemos de tener una vocación nosotros.
¿Cómo sabemos que tú eres abogado? ¿Cómo sabemos que tú eres administrador? ¿Cómo sabemos que tú eres médico? Porque lo ejerces. Pero hay gente que no ejerce su carrera. ¿Pensaremos que son algo? No. Y a veces decimos, ¿y qué haces aquí teniendo un título? Una de las cosas que el enemigo siempre nos va a preguntar, ¿y tú quién eres? Cuando dice que Pablo iba a orar y liberaba a la gente, dice que el hijo de un fariseo quiso hacer lo mismo y el diablo, ¿qué le dijo? Conozco a Jesús, conozco a Pablo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres temido ni en el infierno porque no eres capaz de hacer nada. Pero aquellos que nos atrevemos a hacer cosas para el reino de Dios, somos temidos en el infierno. Por eso yo le puse ahí, se busca. ¿Por qué? Porque tú vas a decidir qué es lo que buscas, las cosas del cielo o las cosas del mundo. Y también ahí puede estar tu rostro, que se busca en el infierno, o simplemente ni eres tomado en cuenta. Una de las cosas es que el creyente vive mucho un ambiente espiritual como un ambiente físico. Pero últimamente yo veo muy dormida la iglesia, solamente preocupándose por las cosas terrenales. ¿Qué es lo que tú buscas, hermano? Las cosas terrenales, esa va a ser tu recompensa. ¿Sabes? Yo le decía ayer a mi esposo, le digo, mi amor, ¿tú le has pedido a Dios que Él te haga muy próspero? Dice, bueno, así con esas palabras, no. Nada más le digo, Señor, dame lo necesario. Digo, yo creo que tú y yo tenemos que orar para que el Señor nos haga muy prósperos. ¿Y sabes por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque tenemos un Dios grande. Y la mayoría de ustedes lo hacen su fuerza, diciéndole, Jesús, dame para la leche hoy. Cuando eso nosotros ya lo tenemos por ganado, por el hecho de ser hijos. Cuando hubo una multiplicación de peces, no la multiplicación de los 5,000, sino en otra multiplicación dice que se llenaron 7 cestos. ¿Por qué eran 7 cestos? Porque el Señor sabía que nos iba a prosperar en los 7 días a la. El detalle que tú has querido estar en un trabajo, ¿sabes por qué? Porque tú mismo sabes que no eres capaz de vivir en una obediencia y en santidad, y para ti es más fácil decir, yo no quiero compromisos con Dios, yo no quiero tener un compromiso con Él, porque sabes que en dónde estás fallando. Es más fácil decir, yo nada más voy los domingos, pero no asisto a algo más. La mayoría me dice, yo no sirvo porque se necesita santidad. ¿Qué me está diciendo ahí él? Que no está viviendo en una santidad. Entonces, ¿estará buscando las cosas del cielo o las cosas terrenales? Yo muchas veces le digo, ¿qué no se dan cuenta de lo mismo que ustedes están diciendo? Yo a muchos les digo, en el proceso irás santificándote, hermano. En el proceso te va a llevar a la santidad. El proceso de tu comunión con el Señor te va a llevar a una revelación. Quiero que sigas leyendo conmigo en el versículo 11, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene Primera de Pedro? Léalo conmigo, ¿qué dice? Hermano, tú tienes que llevar tu vocación de hijo de Dios. Tú tienes que llevar la vocación de un verdadero cristiano. ¿Sabes? ¿Cómo sabes que tú eres un verdadero cristiano haciendo la voluntad de Dios? ¿Puedes cumplir viniendo a la iglesia? Puedes cumplir. Pero si tú no tienes una comunión con Jesús diaria, solamente te estás engañando. Solamente te estás engañando. Y quiero que me pongan el primer video, por favor. En lo que está el primer video, quiero que sigamos leyendo. Versículo 12, ¿qué dice? Dice Pedro, yo te las voy a estar recordando que siempre. Por eso es importante leer la Biblia, porque aunque tú ya hayas leído Juan 3:16, tienes que leer otra vez Juan 3:16 para que no se
te olvide que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por ti. Porque muchas veces nosotros mismos nos condenamos y decimos, ya no voy a ir a la iglesia porque estoy pecando. Jesús murió por tus pecados presentes, tus pecados ¿qué? Futuros y los que irás a hacer. Así es, Jesús hizo eso por ti. ¿Lo tenemos? Quiero que vean este video, por favor. Padre Celestial, ha pasado mucho tiempo desde que he venido a ti. ¿Estás rezando? Lo siento, pero necesito tu Bueno, eso es nuevo. Estoy en problemas y no puedo hacer esto yo. Asombroso, me encanta esto. Aún estás rezando. Padre Santo, Celestial, te pido ayuda. ¿En serio crees que Él te ayudará después de lo que acabas de hacer? Estás manchado, ya no vales nada para Él. Incluso si Él te ayudara, ¿crees que alguna vez te dejaré en paz? ¿En serio? No hay nada que no te haría. Ninguna tentación, ningún bajo nivel al que no te hunda. Te conozco, Kevin, y no eres nada, nada. Soy más grande que Él. Ciertamente soy más grande que tú. ¿Qué observó en ese video? ¿Quién estaba ahí acusándolo? ¿Cuántos obedecen a Satanás? Casi el 90%. Todos me dicen, pastora, yo de veras le prometo que sí quería orar. A mí no me prometas nada, yo no puedo hacer nada por ti. O sea, de verdad, nada, nada. El único quien lo va a hacer por ti, ¿quién es? Jesús. ¿Qué vieron en ese video? Que él persistió. Y ustedes me dicen, pastora, yo ya oré 3 días. Daniel oró 80 años para poder liberar al pueblo de Israel. 80 años. Yo sigo orando por algunas cosas que sigo en la espera. Y todos los días oro lo mismo quizá. Y le digo, y no me canso, Señor, porque sé que algún día va a llegar. Sé que algún día va a estar el anhelo de mi corazón. Sé que vas a cumplir tu promesa. Una de las cosas es que existe un ambiente espiritual. En este momento hay un ambiente espiritual. Algunos el enemigo los está durmiendo y dice, no lo oigas, por favor, quiero que te duermas. Y uno dice, ay, mejor ni hubiera venido porque está como aburrido, está haciendo mucho calor. Es cierto, porque hay una disputa. Hay una disputa que se está peleando en este momento por ti. El enemigo ya te dio la victoria, pero muchas veces nosotros le damos esa cabida al enemigo. ¿Qué tienes que hacer? La Biblia es muy clara, dice resistir al diablo y él huirá. ¿Por qué? Porque mi vocación es de ser una hija de Dios. Y Jesús dijo que me hizo más que vencedora. Una ocasión, te cuento brevemente, pero no te voy a contar todo, solamente el enfrentamiento que yo tuve. Y ustedes dirían, ¿y qué hace eso en mi casa? Yo también me pregunté y dije, ¿y eso qué hace en mi casa? Yo me desperté en la madrugada, no podía dormir. Y de repente me desperté, cuando iba caminando, sentí como una energía en ese momento, como si fuera el Gasparín, no sé si les han llegado a ver, una silueta. Y en ese momento me entró miedo, así como que sentí todo el escalofrío en mi cuerpo. Y de repente volteo y estaba un ser negro sentado en mi sillón. Y yo le decía, tú no puedes estar aquí. Y me dice, yo he venido a matarlo. Ahí entendí algo. Y ahí viene una batalla muy grande. Y me voy a poner a la brecha. Pasamos por un momento muy difícil, un año muy difícil. Y había momentos en que yo sentía que íbamos a perder la batalla. Pero yo le dije, Señor, tú me has dado el poder y la autoridad y me has hecho más que vencedora en Cristo Jesús. Hay días que no tenía ganas de llorar porque la situación me ahogaba. Y lo único que iba era orar. Y le decía, Espíritu Santo,
Tú conoces mis debilidades, tú conoces en este momento mis pensamientos que son negativos, que son de incredulidad, pero en ti vengo a tomar fuerza, poder y autoridad. Y pareciera como si no hubiera orado nada, la situación se tornaba más difícil, los diagnósticos cada día eran peores. Pero yo le decía a Jesús, hay una promesa que yo creo, y tu palabra dice que ninguno de nosotros va a morir hasta que hayamos cumplido tu propósito, y no hemos terminado de cumplir tu propósito. Llegó el 1 de diciembre, como que un día en la mañana yo me desperté y le dije, Señor, creo que hoy es el día del milagro. Ya me di cuenta como que si todo se hubiera aclarado, como si hubiera salido de esa nube de oscuridad. Y yo le decía a Jesús, te doy gracias porque hemos visto una victoria. Y haga de cuenta que todo cambió así de la noche a la mañana. Todo empezó a tornar en paz. Había una lucha. ¿Quién te ha dicho que los cristianos no vamos a pasar lucha? ¿Y sabes por qué? Porque somos valientes. Aquel que me diga, es que estoy desanimado porque me pasa cosas, díganme, ¿a quién no le pasa cosas? A todos. La gran diferencia es que Jesús está conmigo. He tenido enfrentamientos cara a cara con el diablo, sí. Me ha venido a decir que va a matar a mis familiares, pero yo le he creído a Jesús, no le he creído al diablo. Porque el diablo habla, el diablo tiene boca para hablar, pero yo le creo más a mi Jesús. Dice Pedro, tienes que vivir tu verdadera ¿qué? Vocación. ¿Sabes? Nosotros procuramos hacer la voluntad de Jesús. Si tú no vienes y no te sirves en la mesa, es asunto tuyo, hermano. Esa es tu responsabilidad ya. No es mía, no es la del Señor Jesús. La gente vive sentada sin hacer nada. Pregúntate con quién te estás sentando. Pregúntate con quién, porque con Jesús no es. Porque Jesús siempre estaba haciendo cosas. Jesús siempre estaba activo. Jesús siempre estaba, ya sea que predicaba, ya sea que iba a hacer milagros, ya sea que estaba en la sinagoga o ya sea que estaba orando. Pero Jesús siempre estaba haciendo algo. Y aquel que no hace nada está haciendo la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Dice más adelante, continuamos en el versículo 13, ¿qué dice? A ver, lean otra vez, por favor. Dice Pedro, yo te despierto con amonestaciones. O sea, que muchas veces nos va a incomodar. Hace rato les decía a los discipulados, mira, no te sientas mal cuando la palabra de Dios te incomode. Al contrario, dale gracias a Dios porque está sucediendo un efecto. El problema es cuando no sucede nada, ni bueno ni malo. Preocúpate ahí. Pero cuando te está incomodando es porque la palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida. Porque dice que es como una espada. ¿Qué hace una espada? Tan solo dio un filo. Yo hace 15 días estaba guardando mis trastes y sin querer se me cayó un cuchillo en mi pierna y yo dije, sí me dolió, pero ni me revisé. Y sí me cortó, no cortó la tela, no sé cómo pasó, pero no cortó la tela, pero la carne sí me cortó. Y solamente entró la puntita y me dolía. Y yo decía, algo tan chiquitito me dolió. La espada de Jesús, la palabra de Jesús dice que es como una espada que va a hacer, que va a ¿qué? Que va a perforar la piel y hasta los que sí te va a doler, hermano. La palabra duele cuando nos viene a exhortar, pero dice que también edifica. La palabra, cuando la palabra te incomoda, dile al Señor gracias, porque algo está sucediendo en mi vida, porque me está incomodando, porque me está edificando. Preocúpate cuando ya no suceda nada. Ahí el enemigo tomó el control de tu vida. Siguiente, dice que esta palabra nos va a incomodar. ¿Qué más dice? Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo.
como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjate, pensemos en la situación que estaba Pedro en ese momento. Pedro ya sabía la muerte que le esperaba. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Cómo murió él? Crucificado y de cabeza. Se cree y se dice que probablemente también él estuvo desnudo, porque era una vergüenza para ellos, y de cabeza. ¿Pedro sabía esto? Sí, porque él dice, aunque yo sé que estoy próximo a dejar este cuerpo. ¿Qué estaba hablando? De su muerte. Pero no por eso estaba diciendo, no, eso me pasa por seguir a Jesús, eso me pasa por ir a la reunión del martes, por ir a la reunión del viernes. No, Pedro sabía muy bien lo que estaba haciendo. Dice, por eso te encargo que vivas tu verdadera vocación. Y aún después de que yo me haya ido, me voy a encargar que te acuerdes de esta encomienda. ¿Sabes por qué? Porque él sabía lo que le esperaba después de este momento, de esta tierra. Existe una vida en el cielo y una vida ¿en dónde? Preocúpense aquellos que no están haciendo nada, hermanos, porque aún aquellos que hacen algo y aunque se equivocan, mínimo va a decir Jesús, mínimo lo intenté, me esforzaba, Señor, lo intentaba, fallaba y fracasaba, pero lo intenté. Vamos a seguir leyendo. Quiero que vayas conmigo al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿Pueden poner el siguiente video, por favor? ¿Ya encontró Colosenses 3:2? ¿Qué dice? El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro de Conexión Bíblica, encontró evidencias científicas que demuestra el increíble poder que tiene la lectura de la Santa Biblia en el ser humano. La organización de investigación analizó a 40,000 norteamericanos de 8 o más de 80 años de edad. El objetivo inicial era conocer cómo las personas interaccionan con las Sagradas Escrituras y el impacto de eso en su comportamiento. Pero descubrieron algo inesperado, que se convirtió en el punto principal de la investigación. Los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza solo una vez a la semana, y puede ser el pastor en la iglesia cuando dice, abra su Biblia y lea conmigo, tiene un efecto casi insignificante. Al leer 2 veces por semana, el efecto permanece insignificante. Al leer 3 veces por semana, hay una pequeña mejora. Pero el hallazgo fascinante es este. Cuando la lectura de la Biblia se realizó 4 veces o más a la semana, los números cambian drásticamente. La sensación de soledad disminuye 30%. Los problemas de ira disminuyen 32%. Amargura en relaciones como matrimonio, hijos y amigos cae 40%. El alcoholismo cae 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60%. Y el contacto con pornografía disminuye 61%. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta en un 200%. La práctica de formación de discípulos crece 230%, mientras que tu capacidad de guardar la palabra en la mente aumenta en un 407%. Los investigadores concluyen el estudio diciendo, juntos, estos datos aislados llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días a la semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué aprendió de este pequeño video?
Hermano, ¿está vivo? ¿Está en dónde? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? ¿Y cuántos lo leen? En estos días, bueno, al iniciar este año aprendí a usar una agenda porque a veces metía horarios juntos y me complicaba la vida. Hoy aprendí hasta tener una agenda, hasta pequeños detalles de que tengo que ir a la tintorería tal día y tal hora. Aprendí a qué horas voy a ir a hacer de compras tal día. Tuve que aprender a hacer eso. Y en estos días el Señor me preguntó, ¿y en dónde estoy yo? Y me quedé, bueno, es que si estás en la mañana, pero ¿en dónde estoy aquí? Y le dije, perdóname, no te anoté. Digo, aunque sé que lo hago en las mañanas, pero no lo puse. Y tendría que ser una prioridad para mi vida. Y le dije, tienes toda la razón, no lo hice. Aunque sí lo hago, pero yo debí de haberlo hecho en lo físico. Porque aquello que hago en lo físico, lo logro ¿qué? En lo espiritual. Y lo que logro en lo espiritual, hago lo físico. Y aquí voy a pegar algunos callos, ¿no? ¿Cuántos sabemos que viene el Congreso, que viene todo Marcha de Gloria? Y muchos me dicen, pastora, es que yo no voy a venir porque me voy a ir de vacaciones. Tu corazón no está en las cosas de Dios. Están en las cosas que... Porque lo sabes o no lo sabes, no eres nuevo, lo sabes, que tienes que tener un ahorradito, que debes de tener un espacio. Y la mayoría dice, no, yo no voy a ir. Les digo, ¿van a ir al concierto? No. Porque tu corazón no está en las cosas de Dios, están en las cosas de este mundo. Pero sí tienes agendado el cumpleaños de tu prima, sí tienes agendado tu apadrinamiento, y tú puedes hacer con todo lo que tú gustas, pero mi obligación es enseñarte. Yo le decía a Jesús en estos días, Padre, yo espero que la iglesia esté leyendo su vitamina cada mañana. ¿Y qué vas a hacer en el 2026, hermano? Aunque yo no te regale el calendario creyente, tú tienes que comprarte un calendario creyente. Porque te estoy enseñando el camino para ir al cielo. Y tu vitamina, que todos leen en ese versículo que ahí está escrito cada mañana, tú lo tienes que leer. Yo no te tengo que decir, hermano, ¿ya leíste tu calendario? Tú lo tienes que leer. Tú ya te puse las bases en tus manos. ¿Qué tienes que hacer tú? Continuar. Mucha gente me dice, pastora, es que yo no sé, hermano, aquí está todo el tiempo la oración. Y yo he visto cómo las hermanas aprenden a orar. Yo he oído cómo han ido creciendo. La que no sabe orar es porque no quiere, no porque no tengamos que. Tenemos eventos, si tú no vienes es porque tú no quieres cultivar tu alma. Pero aquí, dentro de lo que nos cabe, estamos haciendo. Que tú no lo hagas es asunto y responsabilidad tuya. No es mía. Porque hay gente que me dice, pastora, es que yo no tuve la atención. Digo, te equivocas. Porque si tú me dices que quieres platicar conmigo, no te agendo quizá el mero día, porque a veces se me complica, pero te agendo para otro día. ¿Quién tiene la responsabilidad? Decía Pedro, tú tienes que tener la vocación. Tú tienes que vivir esa vocación. Dice Colosenses 3:2, ¿lo podemos leer, por favor? Poner las cosas, ¿qué? Hermano, ¿cómo es poner las cosas de arriba? Mira, te voy a tocar otros puntos ahí. Hay hermanos que se han acercado y me han dicho, pastora, me está yendo bien económicamente. Digo, ¿y tú sabes por qué te está yendo bien económicamente? ¿Para qué es eso? ¿Estás pensando en el reino de Dios? ¿Cuántos están sembrando para el reino de Dios? ¿Cuántos se han acercado y me han preguntado, pastora, qué se necesita en la iglesia? ¿Alguien se ha preguntado qué se necesita en la iglesia?
Hermanos, yuju, ¿todavía están aquí? ¿Qué se necesita en la iglesia, hermanos? ¿Alguien sabe lo que se necesita en la iglesia? ¿Qué se necesita? Servicio, ¿qué más? Recursos, ¿qué más? Utensilios, ¿qué más? Necesitamos tus manos. En la mañana decíamos mi esposo, vamos a tener por los movimientos que estamos haciendo en la iglesia, le digo, voy a extrañar esas manitas, le digo, necesito 8 manos. No a la hora que tú quieras, hermano, te necesito a las 8, 7 de la mañana. Y él decía, pues vamos a tener que orar para que vengan esas manitas. Para nosotros sí es un problema. Pero ¿cuántos están preocupando por decir mis manos aquí están? Me quieren dar lo que quieren. Pastora, yo puedo venir, pero hasta las 9, porque entiéndame, es el único día que tengo para dormir. Yo también. Pero he aprendido a buscar las cosas del cielo. Una de las cosas es que el enemigo siempre va a buscar tu cabeza. Y una de esas cabezas que buscó el enemigo fue la cabeza de Juan. ¿En dónde fue puesta la cabeza de Juan? ¿Por qué la cabeza de Juan? ¿Por qué creen? Porque aquí dudó, porque aquí se creó. Y él le dijo, él bautizó al Señor Jesús. Él vio cuando la paloma descendió y oyó la voz del cielo, este es mi hijo amado. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Qué les mandó a preguntar a los discípulos? ¿Qué haces tú? Pastor, Señor, ¿será de Dios que vaya a la iglesia hoy? Señor, ¿será que vaya a la actividad de marcha de gloria? Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya al congreso? Y el diablo te va a responder y te va a decir, no vayas. No es necesario. Tú aquí buscas a Dios. Mira, no es necesario que alguien te imponga manos. Yo a muchos los veo cansados, pero yo no te voy a ir a decir, ¿quieres que ore por ti? Tú tienes que buscar esa sanidad en Jesús. Y tú tienes que venir a decirle, ¿puede orar por mí? Tú la tienes que buscar. Tú la tienes que buscar. Y entonces tu cabeza va a aparecer en el infierno ahí. ¿Por qué? Porque te dejaste engañar por el enemigo. La cabeza de Juan, ¿dónde fue puesta? ¿Cómo qué? Como un trofeo, por haber dicho una verdad. Porque dijo una verdad, sí la dijo. Le dijo, no te es lícito acostarte con la esposa de tu hermano, es adulterio, por haber dicho una verdad. Fue el trofeo del enemigo. Y muchas veces nosotros sí hemos caminado en verdad, pero la prueba nos hace sentirnos débiles. Yo he tenido muchas pruebas, hermano, muchas, pero no por eso he desistido. Y me mantengo firme, porque esa es mi vocación, pero es a través del Espíritu Santo. Lo busco. El que tú me digas, yo no vengo porque estoy trabajando, ya caíste en las redes del enemigo. Isaías dice, las telarañas se están entretejiendo y tú ya caíste en esa telaraña. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que tú seas libre. Y Jesús nos lo dice. La palabra de Dios es fiel y verdadera, que Él nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Para pisotear a quienes, a serpientes y a escorpiones y a hijos de dragones, para romper los lazos del cazador. ¿Y qué estás haciendo? La Biblia nos enseña a que debemos de tener una actitud de valor, una actitud de poder. En Romanos 12:2, quiero que vayas conmigo.
nos enseña y nos dice que no nos debemos de conformar a este siglo. Cada siglo es una ideología, cada siglo es una moda, cada tiempo es una moda. Pablo también tenía problemas con la ideología de ese tiempo. Y todos los predicadores tuvieron problemas con la ideología. Hoy tenemos una ideología bien torcida, hermanos. Y muchos están siguiendo esa ideología. No tiene nada de malo que yo tenga un amigo. No tiene nada de malo que yo salga con una amiga. No tiene nada de malo que mi hijo se acueste con su novia. Padres lo están permitiendo. Esa es una ideología satánica y diabólica. La Biblia dice que hay dos sabidurías: la sabiduría divina y la sabiduría ¿qué? Animal y diabólica. Matrimonios creyentes practicando inmoralidad dentro del matrimonio, ¿eso cómo se llama? Animal y diabólica. ¿Qué dice aquí Romanos 12:2? La gente se enoja con nosotros. Dice, es que ella es muy exigente. ¿Tú no eres exigente en tu casa? ¿Tú no cuidas tu casa? Yo cuido la casa del Padre. Cuido lo que se me mandó a cuidar. Cuido lo que se tiene que hacer. Y para eso hay que tener carácter. Para eso hay que tener carácter. Me he enfrentado al enemigo por causa de ustedes. Para eso hay que tener carácter. Y Pedro nos dice, debes de tener una buena vocación para eso. Y tú debes de tener un carácter firme ante la voluntad de Dios. Decía una vez una persona, este varón, un hombre de Dios, si mi esposa me pedía hacer prácticas inmorales dentro del matrimonio, me pedía muchas cosas. Por último decidí separarme. Nosotros no quisimos entrar en detalles para preguntarle qué. Simplemente lo escuchamos. Y si yo decidí vivir en santidad para el Señor. Hablando con mi esposo, le digo, cosas difíciles son esas decisiones, ¿no? Digo, es algo difícil, ¿no, amor? Le digo, ¿tú qué harías? Dice, no, pues quién sabe qué cosas le pediría, ¿no? Así quedó en la conversación. Y es un hombre muy próspero espiritualmente el día de hoy. Es un hombre de testimonio, es un hombre que Dios lo usa. Porque él dijo, ya no aguanté. Era demasiada la presión que yo tenía con ella. Porque ella ya no quiso seguir a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a mantener firme su vocación de ser santos? ¿Ustedes creen que a mí me obligan a ver películas de terror? Una vez por error entramos al cine a ver una película y cuando la vimos, ay no, como que esto no es. Y habíamos pagado como quién sabe cuánto para pagar 4 entradas y mejor decidimos salirnos. Se perdió dinero ahí, sí, pero no quise perder mi comunión con Dios. Yo no quise. Ha habido pérdidas y hemos tenido pérdidas, pero no quiero perder mi verdadera vocación, que es ser hija de Dios. Tú debes de mantenerte firme, no porque tu esposo te obligue, o tu esposa te obligue, o tu familia te obligue, o una sociedad te obligue. Tú no puedes perder esa intimidad con Jesús. Pedro nos encarga esto. Dice más adelante, Romanos 8:7, ¿lo puedes leer? Dice, ¿lo tiene? ¿Lo puede leer? Hermano, fíjense, y ustedes no me dejarán mentir, porque muchos me lo han dicho. Pastora, aquí hay estudios, en ningún lado nos dan estudios. Y yo le digo, qué cosa tan rara, nosotros tenemos estudios y la gente no llega ni lo valora. Y ustedes que quieren estudios, no lo tienen. Dice aquí
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una actitud de rebeldía en contra de las cosas de Dios, y también tienes una rebeldía en contra de lo que se te pide y se te enseña en esta casa. Tienes una rebeldía en contra de la autoridad que son tus pastores, porque dices, no, yo no voy a hacer lo que ellos dicen. Jamás te he pedido que hagas algo para mí. Siempre ha sido en cosas de la iglesia. ¿O a quién le he pedido que vaya a limpiar mi casa? ¿A quién le he pedido que vaya por mis hijos? ¿A quién le he dicho, oye, ven a servirme, pero yo no puedo porque fui a hacer visitas? Jamás. Siempre ha sido cuestión que de la iglesia. Aunque te voy a decir una cosa, tendrían que tener esa responsabilidad, y dijera Pablo, pero jamás se las he dejado. Porque esas son las cosas. Más adelante, 8. Romanos 8:8, ¿qué dice? No, 8:8. Vamos a leerlo en su Biblia, por favor. ¿Cómo? No pueden, hermano, porque entra una disputa diciendo, no, es que el diablo me tentó, es que el diablo, y el diablo a veces te dice, si yo ni te he hecho nada todavía, no me culpes a mí, mentiroso te va a decir. ¿Qué más? 7, 8, 9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, pregúntate, ¿haces las cosas de Dios? Algo tan chiquitito te debilita, un dolor de cabeza. Ahora imagínate una volada de cabeza. Cosa, ¿no? Yo le digo, con dolor de cabeza, no, sin dolor de cabeza seguimos. Jesús, vuélveme a leer Romanos 8:5, por favor. Hasta ahí. ¿Cuáles son las cosas que piensan los de la carne? Primero está mi familia, primero están los trastes, primero está la trapeada, mi comida. Y yo te digo una cosa, que a mí quien me ha proveído siempre ha sido el Señor. Yo le digo a mi hija, un día, no muy lejano, en estos, como hace 15 días, le dije, hija, ayúdame a empanizar los bisteces. Sí, mamá. La verdad yo nada más llego a comprar 4 o 5 piezas, porque luego nada más somos nosotros y no hay más gente en la casa. Y de repente empezó a empanizar y digo, a ver, hija, a ver, espérame, ¿ya empanizaste 4? Dice, sí. ¿Y cuántos estás empanizando? Dice, hay 6. Digo, no, a ver, otra vez. Digo, ya empanizamos los 4. Dice, ¿por qué? ¿Cuántos compraste, mamá? Digo, compré 4. Digo, bueno, ya salió para la cena y para el desayuno. ¿Quién hizo eso? Porque Él me provee y me multiplica. ¿Creen que yo estoy tan afanada de ir a conseguir para el pan? Padre, multiplica mi sopa. Padre, multiplica mi despensa. Señor, multiplica el gas porque tú eres bueno y eres fiel. Yo me preocupo, no me preocupo, más bien me ocupo en hacer la voluntad del Señor. Y Él hace lo que tiene que hacer conmigo. 7 cestas a la semana, 1 cada día. Jehová Jireh, mi poderoso proveedor. Porque pienso en las cosas del cielo. ¿Cuántos de ustedes piensan en las cosas del cielo? ¿Cuántos están pensando en las cosas? ¿Cuáles son tus pensamientos del cielo? A ver, platíquenme. Coméntenme sus pensamientos del cielo. Hace rato que el pastor predicaba y él decía
Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo y a ti mismo. Y yo le dije, Señor, como yo me amo a mí misma, este año sí me voy a ir de vacaciones. Y hoy sí, pase lo que pase, me voy a ir. Y le dije, porque me amo a mí misma. ¿Por qué? Porque le digo, no, yo creo que tú no te enojas conmigo si me tomo unas vacaciones, Señor. Las necesitamos. Pero no habíamos podido porque siempre pasó una cosa y otra, pero no estábamos enojados. Pero debemos de pensar también en las cosas celestiales. ¿Cuáles son tus pensamientos celestiales, hermano? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus logros? Tú decides seguir las cosas del mundo, ahí en tu casa, en tu cueva, sentado, que nada pase, que nada suceda, o realmente tienes que vivir una verdadera vocación. Decía una joven, yo quiero estudiar, quiero trabajar de lo que yo estudié. Y nos dio una ofrenda para eso. No tardó, creo que mucho, sin mentir, creo que 3 meses y encontró el trabajo que ella quería. Y no solamente eso, la han ido ascendiendo en muy poco tiempo. Está sirviendo su verdadera vocación. Pero yo siempre le digo, no te olvides tu otra vocación, que es servir al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te va a proveer de todo bien, hermano, pero busca las cosas del cielo. ¿Tú quieres hacerlo en tu fuerza? ¿Te aumentaste más horas de trabajo? ¿Y a poco ves algo más? Compruébenme, quítenme a mí de decir, no es cierto, pastora, mire, yo aumenté más horas de trabajo, ya logré esto, ya tengo una casa de 2 niveles. Porque lo quieres hacer en tu fuerza. Y dijiste, bueno, es que yo no voy a ir a pecar, me voy a ir a encarcelar aquí. ¿Y por qué no lo haces al revés? Busco el reino de Dios y todo se vendrá por añadidura. Y la gente no me cree que yo vivo en la multiplicación y le digo, Señor, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer y tú lo vas a hacer. Y no me voy a preocupar. Tú tienes que tener una mentalidad de reino, hermano. Tú debes de pensar en las cosas que Dios quiere para tu vida. Y no lo digo yo, ¿quién lo dice? ¿En dónde? Decía este video, y se ha comprobado, hermano. Lee la palabra diario y vas a ver cómo tú mismo empiezas a hablarte, cómo tú empiezas a accionar esa fe en tu vida. Tú empiezas. A veces yo te mando a leer la Biblia aquí porque sé que es el único espacio que tienes para leer. Porque sé que en tu casa no lo vas a hacer, pero al menos digo, Padre, yo espero que en su casa repasen lo que hoy vimos. Hábitos. Un cristiano debe tener hábitos. Diga conmigo, un cristiano debe de tener hábitos. Muy buenos hábitos. Para que seas un verdadero hijo de Dios con una vocación santa. Cuando tú lees la Biblia, hermano, vas a poner el valor de predicar. Porque tú vas a decir, ¿sabes qué? Hoy en la mañana leí esto y te lo quiero compartir. Hoy leí esto y se lo compartes a un amigo, a un familiar, a un primo o algo. Y está haciendo luz a los demás. No necesitas llamar al pastor ni a los intercesores para que vayan y le predican al quien tú quieres que se le predique. Dios te va a usar a ti. Jesús te va a usar a ti. Pero necesitas tener una mentalidad del reino. ¿Cuántos de ustedes invierten? ¿Cuántos de ustedes compran buenos libros? ¿Cuántos de ustedes compran la mejor Biblia? Deberías de invertir en tu vida espiritual. Debes de invertir en tu verdadera vocación. Aquellos que tienen una vocación, ya sea técnica o a una profesión, ¿a qué le invierten? Aún también aquellos que son, ¿cómo le llaman? Que tienen, ¿cómo se llama lo que tú tienes, Alberto? Oficio. ¿Le inviertes o no le inviertes? Invierte el material. Él necesita tener mucho material, cortadoras. ¿Qué se llama lo que tú tienes? ¿Qué más?
Y aquellos que se dedican a una oficina, ¿qué necesitan tener? Computadora, calculadoras, impresora. ¿Cómo ahí sí nos equipamos, verdad? Y aún las amas de casa, estufa, exprimidores, cuchillos. Y dice mi esposo, yo no sé para qué tantas cosas tienes ahí, ¿no? Digo, tú no las ocupas, pero yo sí, porque sé cuál es mi vocación en la casa. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué herramientas tienes tú como cristiano? ¿Pero cuánto las leen? ¿Tienes la Biblia, pero la sabes usar? No, usted ya se pasó de proceso, hermano. Tiene años aquí, ya debe de saber más Biblia. Quiero que te pongas de pie. Piensa en lo que debes buscar, hermano. Yo sé que hace calor, pero en tu casa también hace calor. Y si salimos también va a hacer calor. Piensa en lo que tú debes de buscar. Piénsalo. Piensa un momento cómo debes de buscar a Jesús. ¿Cómo debes de buscar? Yo tengo una pregunta. ¿Quieres buscar las cosas del cielo o quieres ser buscado?